El ferrocarril ecuatoriano fue una obra envuelta en varios escándalos de corrupción durante sus 3 décadas de construcción. Sí, tristemente, igual que cualquier obra pública de nuestros días, el tren que unió la costa y la sierra, comenzado por García Moreno en 1872 y terminado por Eloy Alfaro en 1908, no estuvo exento de irregularidades y, de hecho, tuvo muchas más de las que crees. Y para desmitificar la romantizada realidad que hay tras el llamado ferrocarril más difícil del mundo, vamos a hablar de historia. Cuando la construcción del tren entre Yaguachi y Sibambe inició en 1872 durante la presidencia de Gabriel García Moreno, se registraron los primeros actos de corrupción, en esta época más relacionados con la banca prestamista que con el mismo gobierno. Y eso ya es decir mucho. Y es que como ningún inversionista había querido hacerse cargo de la construcción del tren ecuatoriano, García Moreno decidió invertir dinero del presupuesto del Estado para comenzar la obra. Pero se quedó corto y en enero de 1873 debió pedir un préstamo al Banco del Ecuador, una entidad privada. Para concedérselo, esta institución se aprovechó de las desfavorables circunstancias en que se hallaba el Estado, imponiendo una tasa de interés elevada y una comisión del 3% por usar a sus corresponsales en el exterior para comprar los materiales necesarios. Pese a todo, y sin más salidas para arrancar con la obra, el gobierno tuvo que aceptar estas condiciones usureras y el tramo Guayaquil-Yaguachi se inauguró el 1 de mayo de 1874, avanzando posteriormente, muy lento por falta de dinero, mano de obra y el asesinato de García Moreno. Después, durante el gobierno de Antonio Borrero, se contrató al ingeniero Alberto Melit como director en jefe del ferrocarril, con un sueldo exorbitante de 400 pesos mensuales, pero que no hizo absolutamente nada por la continuación del proyecto. Posteriormente, y si bien durante el gobierno de Ignacio de Veintemilla sí se avanzaron 25 kilómetros hasta la orilla del río Chimbo, en la zona oriental de la provincia del Guayas, en 1879 decidió entregar el proyecto a una empresa extranjera. Veintemilla contrató a los empresarios Hermann Gajerin y Luis Segers para avanzar hacia Quito en un periodo de 4 años y a un costo de 5 millones de pesos, pero este trabajo nunca se cumplió. En 1885, durante el gobierno de José María Plácido Caamaño, se suscribió un nuevo contrato con el inglés Marcus Jameson Kelly para la construcción de 82 kilómetros de vía entre Chimbo y Sibambe en un plazo de 4 años y a un costo de 2,4 millones de pesos. Este contrato incluía la concesión de los ingresos generados por el tren durante 12 años y el monopolio de la explotación y comercialización de la sal en todo el país, a cambio de que, pasado ese plazo, entregara la obra al Estado libre de toda deuda. Evidentemente el contrato era poco beneficioso para el país y varios familiares del presidente y otros políticos se vieron beneficiados con el otorgamiento de préstamos para la obra, que a la final, y luego de varios escándalos como la quiebra del contratista, fue rechazada por el Congreso. En el gobierno de Luis Cordero Crespo se contrató al ingeniero Cristóbal Phil nuevamente para una exorbitante suma de 400 pesos mensuales, pero al menos él planteó una ruta con estudios para subir hacia la sierra por Payatanga y Guaranda. Para la misma se presentaron varios interesados en construirla, pero que tampoco se concretó por las condiciones que exigían, incluyendo la absurda cláusula de usufructo del tren por 60 años. Finalmente, la construcción de la titánica obra se concluiría con el ascenso de Eloy Alfaro al poder en 1895, quien inauguraría el ferrocarril con su apoteósica entrada en Quito el 25 de junio de 1908, cumpliendo el sueño iniciado por García Moreno 36 años antes. Sin embargo, durante este periodo que fue el de mayor tramo de construcción y por tanto también de inversión que hubo durante la realización del proyecto, no fuimos ajenos a los casos de corrupción que habían acompañado el proceso durante tanto tiempo. Y es que Archer Harman, el contratista estadounidense al que se le otorgó la obra, se benefició de manera personal en varias ocasiones y de diversas maneras, empezando porque en 1906 se quedó con un poco más de la tercera parte de un préstamo de 100.000 libras esterlinas, y asimismo se supo que había comprado bonos del ferrocarril a su nombre con fondos del gobierno. Definitivamente Harman fue la piedra en el zapato de Alfaro, incluso constituyendo lo que podríamos considerar el primer monopolio del país, pues creó varias empresas vinculadas al ferrocarril, incluyendo la administradora, la Inca Company y hasta lo que hoy podríamos llamar inmobiliarias, llegando a tener un patrimonio de casi 6 millones de sucres al año de su muerte en 1911, lo cual era una gran fortuna.
Y seguro para este punto ya te debes estar preguntando de dónde saqué toda esta información, ¿verdad? Pues resulta que tú también la puedes encontrar fácilmente adquiriendo el libro Historia de la Corrupción en Ecuador, del historiador Javier Gómez Jurado Ceballos, que para tu suerte se encuentra nuevamente disponible con este y otros cientos de casos similares que nuestro país ha sufrido a lo largo de su historia republicana e incluso en la época hispana de la Real Audiencia. Porque sí, amigos, esto de los políticos corruptos no es algo de lo que adolecemos únicamente en la modernidad, sino que es una cruz que cargamos desde siempre y con todas las tendencias políticas. Así que si eres de esas personas que no soportan el cuestionamiento de figuras del pasado y el presente que han actuado de manera irregular, este libro no es para ti, pues puede herir tus sentimientos. Pero si por el contrario, tú eres de los míos y sabes que ninguno debería ser santo de devoción alguna, en esta obra definitivamente encontrarás muchas revelaciones interesantes y bien documentadas desde la época virreinal hasta nuestros días. Así que no pierdas el tiempo y adquiérelo comunicándote directamente con Javier al número 099-9830-454. Y con esto, además, ya conoces un poco más de la historia ecuatoriana, a través de los casos de corrupción que hubo durante la construcción de la mayor obra de ingeniería del país en su época republicana. Cuéntame en los comentarios si lo sabías y qué opinas al respecto. Y conmigo nos vemos en un próximo video. Un saludo para todos.